Padre Dios que vives y reinas, te damos gracias, Señor. Nuevamente queremos abrir nuestros labios con gratitud hacia ti, Señor, hacia el Dios verdadero, el genuino, el soberano de los reyes de la tierra. Aquel que nos amó y envió a su Hijo Jesucristo para que muriese en nuestro lugar. Aquel el cual vio en nosotros no algo precioso, sino algo digno de salvar, porque tú nos habías formado a tu imagen, Señor, con tu espíritu, a tu semejanza. Pero el hombre deseó lo contrario a ti. El hombre amó las tinieblas más que la luz. Y nos apartamos de tu presencia, Señor, como el oriente está apartado del occidente. Por eso nuestro Señor Jesucristo tuvo que venir a este mundo, tomar un cuerpo humano, vivir en perfecta obediencia y ser Él, a través de su cuerpo y de su sacrificio, de su muerte, el que restaurase todas las cosas, el que nos volviese a acercar a ti, Señor, el que volviese a hacer posible que el cielo y la tierra se besaran. Tu amor enorme, tu amor infinito, fue el que hizo posible esa reconciliación, Señor. Y aquí estamos ahora para darte gracias porque por nosotros, si fuese por nosotros, seguiríamos viviendo de espaldas a ti. Pero es ahora, Señor, cuando más necesitamos de tu amor y de tu misericordia, porque sabemos que no estamos solos, sino que tú estás con nosotros. Ahora el mundo nos aborrece, el mundo nos ve como traidores, el mundo nos puede ver como adversarios, como enemigos, y lo somos, Señor. Porque aquellos que han sido rescatados, comprados con la sangre preciosa de Cristo, ya nos sirve al Señor de la potestad del aire. Ahora ya no servimos al príncipe de las tinieblas, ahora servimos al soberano verdadero, al que nunca tenía que haber sido apartado de nuestros corazones. Ahora servimos al legítimo, al Señor, al Curios. Pero el resto del mundo sigue sirviendo a ese usurpador, a aquel que dio un golpe de estado en el huerto de Edén. Pero jamás triunfará, y eso lo sabemos, porque nosotros somos más que vencedores en el nombre de Cristo Jesús. Pronto el Señor mismo, con voz de mando, con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Y nosotros, los que estamos vivos, seremos transformados. Todo esto en un abrir y cerrar de ojos, para estar siempre ya con el Señor. Y después de la tribulación que acontecerá en aquellos días, Señor, vendremos contigo en las nubes del cielo, montados en caballos blancos, para poner en esta tierra justicia, juicio y equidad, para gobernar con vara de hierro y para establecer tu reino milenial, el cual perdurará por los siglos de los siglos. Pero mientras tanto, Señor, nosotros pertenecemos al reino de los cielos, creado y formado aquí en la tierra, que nosotros, que tu iglesia. Ayúdanos a que vivamos dignamente conforme a tu reino, Señor, porque ya te pertenecemos a ti y debemos vivir para ti. Es por eso la palabra que hoy queremos aprender, Señor, para que grabes a fuego en nuestros corazones esa gran verdad, lo que somos y lo que debemos de hacer ahora en este tiempo. A los que han comprendido, a los que están dentro del reino, porque a los que están fuera, Dios los juzgará. Pero los que estamos dentro, Señor, permítenos que seamos obreros fieles y que no nos desviemos ni a diestra ni a siniestra, para que el Señor, cuando venga, no tengamos de qué avergonzarnos. Ayuda para que así sea, Señor, y que esta iglesia sea luz en medio de las tinieblas, para que esta iglesia sea sal en un mundo lleno de pudredumbre. Obra en nuestros corazones, Señor, te queremos pedir en esta hora. Y obra también en todas las iglesias que se han levantado y que se está predicando el verdadero evangelio. Obra en el corazón de los predicadores y de los pastores para que sean obreros fieles. Y sobre todo, Señor, trabaja con tu Espíritu Santo en cada uno de los corazones que han venido a Cristo en arrepentimiento y fe. Queremos pedirte esto, Señor, que cuides a los que no han venido hoy, allá donde estén. Ayúdales, Señor,
para que no se aparten. A los tibios, caliéntalos, Señor, con el susurro de tu voz. A los enfermos espirituales, sánalos, Señor, con tu palabra. Y a los que andan entre dos mundos, entre dos reinos, entre dos señores, entre dos corazones. Ayúdales, Señor, a claudicar, a ponerse en tu lugar, a ponerse en el lugar que les corresponde como verdaderos hijos de Dios. Porque a los tibios tú los vomitarás. Te pedimos, Señor, que obres de esa manera fielmente. Y vamos a poner esta oración, Padre Santo, en tus preciosas manos, orando como siempre en el nombre de Jesucristo, tu Hijo. Amén y amén. Vale. Vamos a abrir nuestras Biblias, porque ya hemos alabado al Señor, ahora vamos a escuchar al Señor. Vamos a escuchar la palabra que Dios tiene para nosotros. En primer lugar, la semana pasada pues tuvimos seminario de la Biblia, ya solo nos queda uno más en noviembre. Esperemos que también muchas almas vengan a escuchar y que ya desde este día ya estemos preparando las almas que vamos a traer a este lugar. Porque hubo personas que diligentemente prepararon almas preciosas, almas que aman, para traer a este lugar, porque las almas que traemos es porque las amamos, ¿no? O porque las odian. Es porque las aman y quieren compartir aquello que ustedes han escuchado, el Evangelio de verdad. Y en noviembre pues volveremos a tener ese seminario. Por favor, ya desde hoy mismo vuelvan a trabajar, vuelvan a coger el azaón, el rastrillo, la pala, vuelvan a coger las herramientas de labranza para que puedan volver a traer aquí preciosas almas y el Señor pueda obrar. Y damos gracias a Dios porque algunas personas escucharon fielmente, escucharon bien la palabra y pudieron recibir el regalo de Dios. Porque Dios tiene un regalo gratuito que es la salvación de las almas, el perdón de pecados, la vida eterna, la eterna redención, el ser hechos hijos de Dios, todo eso en un mismo pack, todo eso en un mismo paquete y gratis. Y lo mejor de todo es que no se puede perder, es eterno, es para siempre. Sí se puede descuidar, de hecho algunos la descuidan. Sí se puede estropear, de hecho algunos la estropean, pero no se puede perder, porque una vez que se recibe, lo que se recibe de Dios ya nadie lo puede arrebatar, porque es de Dios. Entonces vamos a orar por esas almas que la semana pasada escucharon fielmente y que han recibido ese regalo de Dios que es ser una nueva criatura. El nacer de nuevo, el nacer de agua y del Espíritu, nacer a través de la palabra y han recibido el perdón de pecados. Hay que orar mucho por ellas, ¿por qué? Porque ahora son bebés. Ahora son como niños pequeños, bebés, y los bebés ya saben lo que hacen. ¿Qué hacen los bebés? Nada, no hacen nada. Lloran, gritan, duermen mucho, pero también lloran mucho. Hay que darles la comida, hay que quitarles el popó, hay que hacerles todo, ¿no? Bueno, pues cuando uno viene a Cristo no deja de ser eso, un bebé. Por eso hay que orar mucho por los hermanos. Ahora son hermanos, ahora son miembros de la familia de Dios, para que crezcan como Dios manda, como Dios quiere que crezcan sus hijos. ¿Vale? Bueno. Hoy he traído una palabra que viene a colación con el seminario de la Biblia y que viene a colación con lo que nosotros debemos seguir haciendo y de qué manera estamos nosotros inmiscuidos en el reino de Dios. Porque nosotros formamos parte del reino de Dios. Sí, formamos parte del reino de Dios en la tierra. Y quiero explicar bien eso antes de entrar en materia. Pero vamos a leer en primer lugar el pasaje que vamos a estudiar. Y lo vamos a encontrar en Mateo capítulo 13. Acompáñenme con sus Biblias a Mateo capítulo 13. San Mateo capítulo 13, y les voy a leer yo seguido para ir más rápidos. San Mateo capítulo 13. 13. San Mateo capítulo 13, versículo del 1 al 23, os voy a leer yo, pero vosotros seguid la lectura, por favor, con vuestros ojos. Aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar y se le juntó mucha gente. Y entrando él en la barca, se sentó y toda la gente estaba en la playa. Y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo, he aquí el sembrador salió a sembrar. Y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino y vinieron las aves y la comieron.
Parte cayó en pedregales donde no había mucha tierra y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra. Pero salió el sol, se quemó y porque no tenía raíz se secó. Y parte cayó entre espinos y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra y dio fruto, cual a 100, cual a 60 y cual a 30 por uno. El que tiene oídos para oír, oiga. Versículo 10. Entonces, acercándose los discípulos, le dijeron: ¿por qué les hablas por parábolas? Él respondiendo les dijo: porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Porque a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más, pero el que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven y oyendo no oyen ni entienden. De manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías, que dijo: de oídos oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis. Porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, se ha engordado, y con los oídos oyen pesadamente y han cerrado sus ojos, para que no vean con los ojos y oigan con los oídos, y con el corazón entiendan, y se conviertan y yo los sane. Pero bienaventurados vosotros, vuestros ojos, porque ven, y vuestros oídos, porque oyen. Porque de cierto os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. Oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y le arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración. Pues al venir la aflicción y la persecución por causas de la palabra, luego tropieza. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Versículo 23, leemos juntos, por favor. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. Wow, otra vez el pastor va a predicar acerca de la parábola del sembrador. No sé cuándo fue la última. ¿Se acuerdan? Yo tampoco. Y es un texto muy trillado por los pastores, es un texto muy trabajado por los pastores, y aquí alguno podría caer en el error de decir: bueno, esto ya me la sé. Bueno, pues ese es un primer problema. El decir ya me la sé es entender que tú sabes todo. ¿Tú entiendes perfectamente lo que es el reino de Dios? Yo creo que todavía no entendemos verdaderamente a lo que pertenecemos, no entendemos verdaderamente lo que es el reino de Dios. Y por eso yo considero que más hoy, después de un seminario bíblico, tenemos que entender qué es el reino de Dios, cómo crece el reino de Dios y qué ocurrirá con el reino de Dios, obviamente, en la tierra. Porque lo primero que tenemos que entender es que estamos viviendo en el reino de Dios, en la tierra. ¿Ustedes cuando eran católicos rezaban el Padre Nuestro? Sí. Padre nuestro, que estás en los cielos, hágase santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Esta oración aparece en Mateo capítulo 6. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Venga a nosotros tu reino. ¿Qué quiere decir? Pues bueno, que el reino de Dios tiene que acercarse a la tierra. De hecho, eso es una palabra que Cristo dijo. Arrepentíos y creed en el Evangelio, porque el reino de Dios se ha acercado. O Mateo capítulo 4, ya que lo tenemos aquí. ¿Quieren buscar Mateo 4, 17? Dice Cristo que a partir de aquel día, Mateo 4, 17, después de entonces comenzó Jesús a predicar, a decir: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿El reino de los cielos se ha acercado? Sí, era necesario que el reino de los cielos se acercase a la tierra. ¿Por qué? Bueno, todos recordamos lo que ocurrió en el huerto de Edén. Dios estableció un huerto en Edén, un huerto, un lugar, el reino de Dios en la tierra. Y el hombre fue puesto en aquel huerto de Edén. ¿Para qué? ¿Qué le dijo Dios a Adán y a Eva? Vosotros creced y multiplicaos, gobernad la tierra y sojuzgarla. Es decir,
Dios estableció unos gobernantes en esta tierra que sería su hijo por creación, Adán, juntamente con su esposa Eva, y la labor de ellos tenía que hacer crecer ese huerto, que era el reino de Dios establecido en la tierra, porque dice que Dios creó ese huerto en la tierra. Es allí donde Dios caminaba y Dios le dio la autoridad, la facultad, el gobierno al hombre, ¿sí o no? A Adán y a Eva, vosotros gobernaréis sobre ella, creced, multiplicaos, gobernarla y sojuzgarla. Pero llegó el tentador, tentó a Eva, ¿y qué ocurrió? Eva y Adán creyeron a Satanás. Al creer a Satanás, perdieron la autoridad de la tierra, perdieron el gobierno de la tierra. ¿Y a quién fue dado ese gobierno? A Satanás. Por eso Efesios capítulo 2 dice que Satanás es el príncipe de la potestad del aire. O Cristo mismo dijo en la noche antes de morir, he aquí, ¿qué ocurrirá? El príncipe de este mundo será vencido. El príncipe de este mundo, el príncipe de las tinieblas. Él es Satanás. Entonces vamos a decir que hubo un golpe de Estado donde todo el universo que forma parte del reino de Dios, porque todo el universo es de Dios, ¿o no? Sí. En la tierra hubo una sublevación y en la tierra ocurrió una tragedia. Ese gobierno fue, como ocurre en un golpe de Estado, que es el gobierno legítimo es quitado del trono y a base de armas y violentamente el reino cambia de manos. Por eso el príncipe de la potestad del aire, Satanás, estaba aquí en esta tierra. Me gustaría hacerles una pregunta. ¿En qué momento Satanás fue lanzado a la tierra? Saben que Satanás fue lanzado a la tierra, ¿no? Satanás estaba en el cielo. Él era un ángel, lucero, ¿no? Otros le dicen Lucifer. El lucero era un ángel, un arcángel que estaba en la presencia de Dios. Pero su corazón se llenó de orgullo y dijo que él usurparía el trono de Dios. Dice así la palabra, ¿no? Dice, yo subiré, me sentaré en el trono de Dios, haciéndome pasar por Dios. Pero Dios, ¿qué dijo? No, echado eres por tierra, echado eres a la tierra. ¿En qué momento fue echado a la tierra? Pues justo entre Génesis capítulo 2 y Génesis capítulo 3, cuando en ese momento la serpiente entra, bueno, no serpiente, él entra y toma la forma de la serpiente y engaña a Adán y a Eva. Ese reino de Dios es usurpado, pero Cristo va a venir a traer nuevamente el reino de Dios, no visiblemente, no de forma exterior, sino primero va a venir a traer el reino de Dios de forma interior, porque es lo más importante. Cristo viene en primer lugar, su primera venida fue para restaurar nuestro corazón. Y cuando venga en su segunda venida, aprendimos hace un par de semanas o 3, cuando venga su segunda venida, vendrá a restaurar su reino exteriormente. Por eso los discípulos le preguntaron en Hechos capítulo 1, Maestro, ¿restaurarás el reino en esta era, en esta época? Y él dijo, no os toca a vosotros saber las estaciones, los momentos. A vosotros os toca predicar el Evangelio. Recibiréis el Espíritu de Dios, recibiréis el Espíritu Santo y seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta el último de la tierra. Pero el reino de Dios se restaurará después, cuando Él venga. Pero ahora es cierto que ahora formamos parte de un reino interior de Dios, un reino espiritual. Y si quieres apuntar en tu Biblia, Mateo nos presenta a este rey. Mateo, ponlo en Mateo capítulo 1, tú pones el rey. Porque cada evangelio nos habla de Cristo de una manera, como siervo, como esclavo, como el Hijo de Dios. Aquí Mateo aparece como el rey. El rey. ¿Por qué el rey? Porque Él es el rey. ¿Cómo comienza San Mateo? Con una genealogía que dice que Jesucristo es el hijo de David. El verdadero hijo de David es un descendiente legítimo del rey. Entonces, Mateo capítulo 1 nos presenta a Cristo como el rey. Mateo capítulo 2, vienen los reyes de Oriente, los magos de Oriente, no los reyes, los magos de Oriente. ¿Y qué vienen? Hemos oído que ha nacido el rey. Y vienen a adorarle y a darle presentes. Una cosa muy habitual entre los reyes, ¿no? Que cuando se vienen a visitar y traen presentes, traen regalos. Esos reyes, esos magos de Oriente, le están diciendo que Él es el rey, reconociéndolo entre unos pocos pastores y todas las huestes celestiales que estaban adorando. En Mateo capítulo 3 es Juan el Bautista el que dice, Él es el rey. Yo soy el precursor del rey. ¿Quién era Juan Bautista? Yo soy el que da voces en el desierto, el que prepara el camino para el Señor. Pero Él es el Señor. ¿Qué ocurre en Mateo capítulo 4?
Satanás viene a tentarle. ¿Con que eres tú el Hijo de Dios? ¡Eres tú! Venga, di esta piedra que se convierta en pan. Y Cristo recibe 3 tentaciones. ¿Pero qué ocurre? Que las vence las 3 tentaciones, Satanás es echado fuera, se huye, y dice que ángeles bajan y les sirven. ¿Sí o no? Es reconocido como el rey, venciendo las tentaciones y venciendo al mal. En Mateo capítulo 5, capítulo 6 y capítulo 7, el sermón del monte, el rey habla. El rey va a establecer las condiciones de su reino. En primer lugar, bienaventuranzas. Bienaventurados los pobres en espíritu, bienaventurados los mansos, bienaventurados los que sufren persecución, bienaventurados. Empieza todo un sermón que nos habla del ayuno, de la oración, de la ofrenda, del diezmo, habla de todo. El rey está dando un discurso. Y termina con el ejemplo, Mateo capítulo 7, diciendo: el que oye estas palabras y las hace, yo le compararé a un hombre sensato que edificó su casa sobre la piedra. El que oye estas palabras y no las hace, yo le compararé a un hombre imprudente, insensato, que edificó su casa sobre la arena. Y vinieron lluvias y vientos y dieron con ímpetu con aquella casa y fue grande su pérdida. En Mateo capítulo 8, Mateo capítulo 9, ¿qué aparecen? Un alegato de milagros. Toda una artillería del Señor manifestando quién es a través de sus obras, ¿sí o no? Sí, miren ustedes en sus Biblias. Mateo capítulo 8, Mateo capítulo 9 está plagado de milagros. Ciegos, mancos, cojos, toda clase de enfermos, leprosos, son sanados. ¿Para qué? Para que la gente no crea su palabra, pues creed por las obras. Este mensaje dijo Cristo a los judíos: ¿no creéis en mí por lo que yo hablo? Bueno, pues por lo menos creed por las obras que yo hago, porque ellas dan testimonio de quién soy yo. Miren, incluso Nicodemo, un fariseo anciano, reconocía, ¿no? En San Juan capítulo 3, cuando llega por la noche y le dice: nosotros sabemos, en plural, que las obras que tú haces son de Dios, porque nadie puede hacer esto si Dios no está con él. Están reconociendo interiormente que el poder de Dios está detrás de ese hombre, que Dios está con ese hombre, que Él es Dios. Y llegamos a Mateo capítulo 10. El Señor quiere dar una oportunidad, nueva oportunidad, a los judíos para que se arrepientan. Empieza a avisar de que tienen que tener cuidado. Empieza a plantear que el reino de Dios se ha acercado, pero que no va a estar siempre aquí, que hay que aferrarse a Él y que hay que formar parte del reino de Dios. O estás con el rey o contra el rey. No puedes estar claudicando entre 2 pensamientos o entre 2 señores. Mateo capítulo 11 también llega el Señor dando la oportunidad esa. Pero escuchen, aquí podemos ver que cuanto más señales hace Cristo, mayor es la animadversión que presentan los judíos hacia Él. Explico esto. Cuantas más señales hace el Señor, cuanto más pruebas muestra, se aumenta el odio contra Él. Más pruebas, más odio. Más señales, más rencor. Más reticencia. Y el colmo llega en Mateo capítulo 12. ¿Qué ocurre en Mateo capítulo 12? Bueno, Mateo 12, fíjense bien, es justo la antesala de Mateo 13. Qué profundo esto, ¿no? Sí. Mateo 12 es la antesala de Mateo 13. ¿Y qué ocurre aquí? Muy bien, resulta que un hombre que es ciego, sordo, mudo. ¿Ustedes saben por qué una persona es muda? Porque es sorda. Es sorda y como no escucha las palabras, no puede, porque hablar se aprende por imitación. Lo que yo oigo, yo lo imito. Si yo no oigo, yo no imito. Por eso personas sordas, como hablan, no se les entiende, ¿no? Yo tengo familia sordomuda. Y la voz no les pasa nada, pero ellos no han aprendido a hablar porque no han escuchado la palabra. Y hacen... Pero aquí había un hombre que era ciego. Era sordo, era mudo. Y fue sanado. ¿Y qué ocurrió? La gente se admiró. ¡Wow! Imagínense, una persona ciega, sorda y muda. Bueno, eso somos nosotros. Antes de conocer a Cristo, nosotros éramos ciegos, éramos sordos y éramos mudos. Pero Cristo hace esta obra maravillosa. ¿Saben qué dicen los judíos? Los fariseos. Claro, este es que sana y este echa fuera a los demonios por el príncipe de los demonios. Miren, versículo 24 de Mateo 12. Mas los fariseos al oírlo decían: este no echa fuera a los demonios sino por Belcebú, príncipe de los demonios. Están diciendo que Jesucristo es un hijo del diablo que echa fuera diablos. ¿Se imaginan? Entonces Jesús les va a decir la blasfemia contra el Espíritu. ¿Qué es la blasfemia contra el Espíritu?
Porque Jesús dijo, mira, todas las palabras que digan los hombres se les perdonarán, ¿no? Toda blasfemia se les perdonará, todo pecado se les perdonará. Todo lo que digan contra de mí se les perdonará. Pero hay una cosa que no se les perdonará. Dice, versículo 31, por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu no les será perdonada. A cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre le será perdonado, pero al que hable contra el Espíritu Santo no le será perdonado, ni en este siglo ni en el venidero. ¿Qué está diciendo aquí, Señor? El Señor está diciendo que hay un pecado imperdonable. ¿Cuál es este? Este pecado es el que tienen algunos de ustedes. Uy, cómo me ha mirado, ¿no? Este pecado es el que tienen algunos de ustedes. No sé quién, pero algunos lo tienen. ¿Saben cuál es? Porque ellos ya no tienen pecado, porque Cristo murió por todos los pecados en la cruz. Todos los pecados fueron perdonados. Aprendimos la semana pasada, ¿no? Durante 2 horas estuvimos aprendiendo el mensaje del Evangelio, que Cristo Jesús, Dios hecho hombre, vino a este mundo a morir por el pecado de todos ellos, porque su sangre es la propiciación de todos nuestros pecados. Porque Jehová mismo, Dios mismo, cargó los pecados de todo el mundo en Él, en su Hijo, y derramó su ira en su Hijo, para que a través de Él nosotros fuésemos justificados. Ese es el Evangelio. Entonces, ¿dónde está el pecado de los hombres ahora? Según la palabra, está en el fondo del mar, donde nadie los puede rescatar. Así dice la palabra, no, y echará en lo profundo del mar todas nuestras iniquidades, todos nuestros pecados. Otra palabra dice, hará apartar de occidente nuestros pecados de occidente como oriente. Y perdonará el pecado de la tierra en un día. ¿Y los pecados dónde están? No hay pecados. ¿Cómo que no hay pecados? No, no hay pecados. Para Dios no hay pecados. Para nosotros sí, obviamente, nuestros ojos que ven miopemente. Pero para Dios ya no hay pecado porque ya hubo paga. Y donde hay paga ya no hay condenación. Porque ya fueron pagados, ya fueron saldados por nuestro Señor Jesucristo. Ah, amigo, pero hay un pecado. El pecado imperdonable, ¿sabes cuál es? No creer esto. No creer esto. Hebreos habla así, ¿no? Capítulo 12 dice, pero ya no queda ningún sacrificio. Cristo ya no puede hacer más nada por ti. Él ya lo hizo todo por ti. Ahora tú tienes que aceptarlo o rechazar lo que haces. Hay algunos que dicen, yo no me lo termino de creer. Bueno, pues ese es el pecado imperdonable. Estás rechazando el poder del Espíritu Santo. Estás rechazando a Cristo. Estás rechazando su amor y su misericordia. ¿Cuánto castigo pensáis que merecerá el que tenga por inmunda la sangre del pacto? El que pisoteare la sangre de Cristo, ¿qué castigo merece? La condenación eterna. Alguien que dice, no, yo no necesito que Cristo muera por mí, yo no lo quiero. Yo por mis obras, yo voy a ser bueno y yo voy a ser justo, y yo voy a intentar a mi manera. Bueno, estás cometiendo el pecado imperdonable. Si tú no aceptas el regalo de Dios, estás cometiendo ese pecado que te llevará al infierno, porque las personas van al infierno por un solo pecado, no creer. Y aquí Cristo, en San Mateo capítulo 12, dijo, basta ya. ¿Han visto? El rey es presentado durante estos capítulos, el rey habla, el rey da oportunidad. Termina así el capítulo 12, venid a mí, los cargados. Venid a mí los cargados, y yo os haré descansar. Da esa oportunidad. Aparece la madre y los hermanos del Señor buscándolo. Te van a matar, chico. Jesús, te van a matar. La madre dice, hijo, ven. ¿Y Cristo qué dice? No. Mi madre, mis hermanos, mi familia, ¿quién son los que hacen la voluntad de mi Padre que está en los cielos? Ya la gota que colmó el vaso se derramó. Al decir los judíos, este es que echa fuera a los demonios porque él es un demonio. Jesucristo dijo, vale, pues hasta aquí. Ya no va a haber más misericordia para este pueblo. Porque su corazón se ha engrosado, dijo Isaías, ¿no? Su corazón se ha engrosado porque viendo, no ven al Señor, no ven a Jesucristo. Lo tienen en sus narices y no lo reconocen. Lo oyen, pero sus oídos están como llenos de cera, taponados. Oyen como burbullo, oyen como algunos de aquí oyen, pesadamente. No oyen perfectamente. Oyen a un hombre hablar. ¿Tú sabes lo que estoy hablando yo? La palabra de Dios. Yo no estoy hablando mi propia palabra. Yo estoy hablando lo que dice la palabra de Dios. Yo estoy hablando la palabra de Dios.
Es como si estuvieses escuchando a Dios a través de los labios de Julián. ¿Entiendes? Por eso no tomen esta palabra como palabra de hombre, porque ese es otro error muy común. Escuchar al hombre, este yo le conozco. Error, graso error. Es Dios el que te está hablando a tus oídos, pero no para que te duermas. El rey legítimo va a establecer el reino de Dios en la tierra. ¿Y qué ocurrió? Que no le recibieron como tal. Lo vieron, lo escucharon, vieron las pruebas, las señales, vieron el poder de Dios. Pero ¿qué dijeron? Este es Satanás, que echa fuera demonios, porque él es un demonio. Jesús dice, pues, yo seguiré con mi obra, yo seguiré estableciendo el reino de Dios en la tierra, pero usaré otros labios, usaré otros medios. El reino de vosotros es quitado. Esta es una palabra que dijo Cristo al pueblo de Israel, ¿no? Cuando maldijo la higuera, ¿se acuerdan de la maldición de la higuera? Dice, la higuera se secó, representa al pueblo de Israel. ¿Y por qué se ha secado la higuera? Porque no servía para nada, dice que no tenía fruto. Muy frondosa, muy hermosa, muy grande, pero no había fruto. Y Cristo dijo, he aquí vuestro reino os es dejado y vuestras casas desiertas. Porque rechazaron al rey, lo rechazaron. Pero Dios seguirá estableciendo su reino en la tierra. Y miren, les voy a decir una cosa. Aquí en Mateo capítulo 13 son conocidas como las parábolas del reino. ¿De qué reino? Del reino de Dios en la tierra. Porque Dios en esa rebelión ha establecido su reino dentro de la tierra. ¿Y cómo se llama? Iglesia. La verdadera iglesia. Hay muchas iglesias, pero solo hay una verdadera. Igual que hay muchos reinos, pero hay un solo reino verdadero. ¿Qué significa la palabra iglesia? Muchas veces hemos explicado. La palabra iglesia es coger a unos pocos y ponerlos aparte. Es una asamblea, es una congregación diferenciada del resto del mundo. Y eso es lo que es la verdadera iglesia. Unos pocos que han sido sacados de unos muchos. Para que esos pocos sean ejemplo a los muchos, a los que quieran escuchar. Y para que ellos sean luz en las tinieblas y ellos sean sal. Lo que deberíamos ser, ¿o no? Sí. Bien, hermanos, no quiero detenerme mucho en esto. Y quiero entrar en estas parábolas del reino, porque tenemos que entender que entre la abdicación del antiguo reino, es decir, el rechazo del pueblo de Israel y el futuro establecimiento del reino verdadero, del reino milenial, hay un reino como escondido, hay un misterio. Cristo dijo así, los misterios del reino. ¿Qué son los misterios del reino? Bueno, pues es la iglesia, su crecimiento, su fructificación y su resultado. Esos son los misterios del reino. Es la iglesia. ¿Cómo crece la iglesia? ¿Cómo madura la iglesia? ¿Cómo fructifica la iglesia? ¿Y cuál es la finalidad de la iglesia? ¿Y dónde aparece eso? En Mateo capítulo 13, parábolas del reino. Cada parábola nos habla de un aspecto diferente. La parábola que vamos a ver hoy, ya la semana que viene no sé si seguiremos viendo parábolas, me lo pensaré, ya veremos. Pero hoy quería hablar esto. La parábola del sembrador, ¿qué está explicando? Está explicando la reacción de un mundo a la palabra de Dios. ¿De qué manera el mundo va a recibir la palabra de Dios? Y lo hace a través de la explicación de una parábola, un ejemplo de un sembrador que sale a sembrar y que va a haber 4 tipos diferentes de terrenos, 4 tipos diferentes de corazones. Que también hay aquí estos 4 tipos de corazones. ¿Cómo reaccionará el mundo a la palabra de Dios? Así comienza. ¿Cómo comenzará el reino de Dios? Bueno, se comenzará como comienza la labranza, como comienza un labrador, por el principio. ¿Cómo comienza el labrador? A sembrar. Después hay una segunda parábola, la parábola del trigo y de la cizaña, que enseña que vamos a crecer juntos. Cizaña juntamente con trigo. Saben que la cizaña es como una imitación burda del trigo. La cizaña es como un trigo que no es trigo. Y que ambos van a crecer juntamente. Algunos dicen que es el mundo. Sí, nosotros vamos a crecer entre el mundo. Pero es que en la misma iglesia también va a haber cizaña mezclada con trigo. Aquí hay cizaña y aquí hay trigo.
Y ambos van a crecer juntamente, de tal manera que no vamos a saber diferenciar la cizaña del trigo. Y alguno dijo, Maestro, Señor, ¿quitamos la cizaña? No. No sea que al quitar la cizaña arranques también el trigo. Dejadlo crecer tanto lo uno con lo otro juntamente, para que después en la siega el trigo al granero y la cizaña al fuego. Ese es el ejemplo de que la iglesia nunca va a ser pura. ¿Entienden? La iglesia nunca va a ser perfecta, porque aquí hay juntamente hay trigo y cizaña. Aunque la iglesia sea apartada del mundo, pero las puertas, como siempre están abiertas, siempre habrá algún cizañoso y algún trigo. Pero Dios va a permitir que crezcan juntamente el uno con el otro. Luego viene una tercera parábola, la semilla de mostaza. Eso representa cómo crece el reino de Dios. Dice que es como una semilla de mostaza, que es la semilla más chiquitita, dice, pero que después se hace como un gran árbol, grandísimo, donde vienen las aves y anidan. ¿Qué está representando? El crecimiento del reino de Dios. Que empezó muy pequeño, como una semilla. Un hombre, Cristo, vino a sembrar esa semilla y ahora está llena, ¿no?, toda la tierra de su evangelio. La cuarta parábola es la parábola de la levadura. Es similar, un ejemplo muy parecido, pero utilizando la levadura. ¿Qué es la levadura? Un fermento que se mete en una poquita de harina y ¿qué ocurre? Que todo es fermentado. Pues así también el reino de Dios tiene que estar en la tierra. Unos pocos son metidos en el mundo y si ellos hacen la obra, todo será expandido. Yo sé que la levadura a veces es expuesta, es como una imagen del pecado, ¿verdad? Un poco de levadura leuda toda la masa. Pero aquí Jesús la está utilizando al contrario, la está utilizando como algo bueno. La levadura se extiende por la harina y toda queda leudada. Así vosotros os tenéis que extender por todo el mundo para que todo el mundo conozca y escuche la palabra de Dios. La quinta parábola del reino es la del tesoro escondido. Fíjense esta que importante, el tesoro escondido. Dice que es como el reino de los cielos. Ven, siempre dice el reino de los cielos, el reino de los cielos o el reino de Dios es semejante a un tesoro escondido que un hombre halla. Miren, aquí algunos de ustedes estaban buscando algo. ¿Estaban buscando? Algunos no estaban buscando y encontraron. Y se les presentó el tesoro del evangelio. ¿Y qué hicieron? Aquí dice que vende todo lo que tiene. No es un ladrón, porque lo puede robar el tesoro. No es un ladrón, sino que dice, vende todo lo que tiene y compra el terreno lleno de gozo y consigue su tesoro legítimamente. El reino de Dios no se puede conseguir de forma ilegítima. Hay que entender esto. Entonces, ¿por qué esta parábola aquí es tan importante? Porque hay personas que no buscan y de buenas a primeras se encuentran con el evangelio. ¿Y cómo lo reciben? Como un tesoro, lo que es. Y la parábola sexta, la perla de gran precio, es al contrario. Es una persona, es un hombre que busca perlas, busca, va a una iglesia, va a otra iglesia, va a otra iglesia, va a otra iglesia, y la encuentra. Encuentra la palabra verdadera, encuentra la perla de gran precio. ¿Y qué hace? Vende todo lo que tiene. Como el otro, como el que no buscaba y encontró. Vendió todo lo que tenía y compró ese terreno. Vende todo lo que tiene y compra esa perla. Significa que cuando uno entiende el evangelio, todo lo demás deja de tener valor. ¿Han escuchado bien? Cuando uno comprende el verdadero evangelio, todo lo demás carece de valor. Por eso estas parábolas son tan importantes. Y por último, y como no, la última parábola, la séptima, la de la red. El reino de Dios, el reino de los cielos es semejante a una red que es echada en el agua, coge toda clase de peces, pero después se separan los buenos de los malos. Así será en el fin del siglo. Esto está hablando ¿de qué? De la venida de Cristo, del arrebatamiento. Que algunos serán tomados y otros serán dejados. Este es el misterio del reino de los cielos. Pero recuerden, tienes que formar parte del reino de los cielos. ¿Formas parte del reino de los cielos? El reino de los cielos siempre ha estado en la tierra, pero siempre ha estado mezclado con verdaderos y falsos. Y eso es lo que habla la parábola del sembrador. Siempre va a haber falsos y verdaderos. ¿En el pueblo de Israel había falsos y verdaderos? Sí, había falsos israelitas y verdaderos israelitas, ¿no? Estaban los Moisés, los Abraham, ¿sí? Jacob, Isaac, estaban esos, ¿no? David. Pero también, ¿quiénes estaban? Los Acán, ¿no? Los Balaam, ¿quién más estaban? Los Coré, todos esos que rechazaron la palabra. ¿No eran israelitas? Eran israelitas,
pero no eran del pueblo. ¿Entienden esto? Igual en la iglesia, lo que llamamos nosotros iglesia, habrá verdaderos y falsos. Nosotros no sabemos quién son, pero habrá verdaderos y falsos. Es más, algunos que pensamos que son falsos serán verdaderos, y algunos que pensamos que son verdaderos serán falsos. Porque pasan desapercibidos, tanto uno como otros. Y escuchen bien, incluso en el reino milenial, cuando leemos Apocalipsis capítulo 20 y 19, que nos habla del reino del milenio, ¿qué ocurre al final del milenio? ¿Ustedes saben lo que pasará en el milenio? Que Cristo estará reinando en la tierra en persona. En persona. Pero incluso reinando Cristo en persona, al final del milenio, dice que Satanás será soltado y engañará a muchas naciones y juntos querrán pelear contra el Señor. ¿Se han pensado esto? Incluso cuando Cristo esté en persona en esta tierra, habrá gente que se rebele contra Cristo. ¿No es sorprendente eso? Porque siempre habrá verdaderos y falsos. Por eso la importancia de estar dentro del reino. ¿Ustedes están dentro o están fuera? Tienes que querer estar dentro. Miren, para formar parte, para entrar en el reino de los cielos, era una cosa necesaria, ¿no? Hay una condición. ¿Cuál? Querer. Para vivir en el reino no hay ninguna condición. Para vivir en el reino de Dios no hay condiciones. Pero para entrar en el reino de Dios hay una condición. Nacer de nuevo. Tienes que creer y arrepentirte, muy importante. Arrepentíos y creed en el Evangelio porque el reino de Dios se ha acercado. Tienes que arrepentirte de tus pecados, tienes que arrepentirte de tu vida. Arrepentirse significa darte la vuelta, metanoia, cambia tu mente. Cambia tu manera de pensar con respecto al pecado. No toleres el pecado como antes. No observes el pecado como antes. No te tragues el pecado como antes, sino cambia tu mente 180 grados. Y cree en Jesucristo. No de boca, sino de corazón. No con los labios, que profesan mentira, sino con el corazón. Y eso es lo que nosotros aprendemos día tras día. Y ahora ya vamos al capítulo 13. ¿Lo tienen? Vamos a ver, detenidamente, si nos da tiempo. Comienza así. Aquel día, párate ahí. Aquel día, ¿qué día? El día en el que el ciego, sordo, mudo fue sanado. Aquel día en que los judíos dijeron, tú echas fuera a los demonios porque eres un demonio. Aquel día cambió todo. Cristo había predicado abiertamente, ¿no? ¿Ustedes han leído el Sermón del Monte? Mateo capítulo 5, 6 y 7. ¿Hay alguna parábola? No. Jesús habló literalmente, ¿no? Literalmente, tal y como son las cosas. Del adulterio, de todo. Y termina con una imagen, la que hemos dicho del hombre prudente que escucha la palabra y hace. Es un hombre prudente que edifica su casa en la roca. Es una imagen, no es una parábola, ¿vale? Pero Cristo ha hablado abiertamente. Pero ahora, en aquel día, algo cambia. Si se dan cuenta, los discípulos le preguntan en el versículo 10. Entonces, acercándose los discípulos, le dijeron, ¿por qué hablas por parábolas? ¿Entienden? Los discípulos mismos se acercan y dicen, oye, maestro, ¿por qué hablas tan raro? ¿Por qué hablas ahora como en misterio? ¿Por qué estás hablando así como raro? Si siempre has estado hablando abiertamente, has estado diciendo lo blanco blanco y a lo negro negro, y ahora estás diciendo así como algo, ¿ves? Eso es una parábola. ¿Qué es una parábola? La parábola del término griego parabolé es para poner algo, echar algo al lado de otra cosa para hacer una comparación. Lo que es una parábola es una comparación. Yo comparo el reino de Dios, el reino de los cielos, a esto y a esto. Pero escuchen, si nosotros no tuviésemos la interpretación, no tendríamos ni idea. ¿O sí? No. De hecho, algunos han escuchado la parábola y la interpretación y no tienen ni idea. Porque todavía tienen sus oídos pesados para oír. Pero es muy importante aquí, cuando dice aquel día,
Ese mismo día Cristo va a cambiar su metodología. ¿Saben por qué? Porque Él ya ha considerado que es suficiente, ya han tenido oportunidad de escuchar la palabra. Cristo ha hablado abiertamente, Cristo ha obrado, recuerden Mateo capítulo 8, 9, un montón de milagros para que den las obras testimonio de quién es Él. Pero en aquel día cambia y sale Jesús de la casa, de su casa, donde él residía, su casa de alquiler, se sentó junto al mar. Él se sienta junto al mar. ¿Saben cómo enseñaban antes los maestros? El maestro se sentaba y los discípulos de pie. Yo creo que la semana que viene vamos a hacer eso. Yo me voy a sentar y vosotros todos de pie. Miren lo que dijo Charles Spurgeon. El maestro se sentó y la multitud se puso de pie. Tendríamos a menos personas durmiendo en las congregaciones si esta estructura aún prevaleciera. Miren, no solo a mí se me duermen algunos, también a Charles Spurgeon se le dormían. Al príncipe de los predicadores se le dormía a la gente. Y digo, ¿cómo alguien podría dormirse con una predicación de Spurgeon? Con una mía lo entiendo, pero una de Charles Spurgeon. Siempre ha habido dormilones dentro de la congregación. Pero aquí Charles Spurgeon dice, si fuese como antes, que el que predicaba se sentaba, porque yo es imposible que me duerma, no paro de hablar. Los que están de pie no creo, bueno, alguno sería capaz de dormirse de pie. En fin, el caso es que el Señor sale de la casa, se sienta en la barca, es llevado por esos discípulos a unos 3, 4 metros, no sabemos bien, pero Él va a empezar a hablar. Y Él les habló muchas cosas por parábolas, por misterios, por comparaciones. Y comienza con lo más importante, que es cómo llega el reino de Dios a los hombres. Obviamente llega escuchando la palabra. ¿Cómo llega escuchando la palabra? Miren, el sembrador salió a sembrar. Así empieza, ¿no? He aquí el sembrador salió a sembrar. ¿Qué hace un sembrador? Siembra. ¿Cómo sembraban antes? No es como ahora, ¿no? Que ahora es tan fácil sembrar, ¿no? Te metes en la máquina un montón de trigo y la máquina y tirando el grano. Tú no tienes que hacer nada más que conducir tu tractor, escuchar tu música y tu aire acondicionado. Pero antes el agricultor cogía el saco, la saca, se la cargaba a los hombros con un agujero y iba metiendo el puñado, metiendo la mano y tiraba, ¿no? Así. No miraba dónde caía la semilla. Él simplemente tenía que sembrar. Él iba a sembrar, él iba a sembrar y él iba a sembrar. Y durante toda la mañana, toda la tarde, él iba andando líneas rectas, sembrando y tirando así semillas por doquier. Y es así como dice aquí la parábola que salió este sembrador a sembrar. Versículo 3. Y aquí hablando muchas cosas en parábolas, diciendo, oye, aquí el sembrador salió a sembrar. Esto es una imagen muy llamativa. ¿Saben por qué? Porque ¿quién no sabe qué es un sembrador? ¿O no? En aquella época, que también era de mucha agricultura, había solo dos cosas, o ganadería o agricultura. Pero todo ganadero veía cómo sembraba el sembrador y todo el sembrador veía cómo criaba las ovejas el ganadero. Era algo conocido para todo el mundo agrícola. De hecho, Jesucristo puede ser que unos días antes haya visto a este sembrador saliendo a sembrar y haya sacado de ahí y dijo, mira, aquí hay una enseñanza preciosa, que el sembrador sale a sembrar. ¿Pero qué ocurre? Pues muy sencillo, que va a haber 4 tipos de terrenos en la que la semilla va a caer, porque el labrador no va a estar viendo a ver dónde cae, a ver dónde cae, a ver dónde cae. No hay tiempo, hay que sembrar, porque va andando cargado con el saco de semillas. Versículo 4. Y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Y parte cayó en pedregales donde no había mucha tierra, y brotan pronto, porque no tiene profundidad de tierra. Pero salió el sol, se quemó, y porque no tenía raíz, se secó. Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Y parte cayó en buena tierra, y dio fruto, cual a 100, cual a 70 y cual a 30 por uno. Y miren el versículo 9, leamos juntos. El que tenga oídos para oír, oiga. El que tenga oídos para oír, oiga. Primer tipo de tierra, el camino. Parte de la semilla, no dice toda, dice que una parte. Si tú tiras algo así, parte caerá en la mesa, parte caerá en el suelo, parte caerá en sus cabezas, ¿no? Pues aquí parte cayó
en el camino. ¿Qué era el camino? Bueno, el camino no era como los caminos de hoy en día, que son anchos, eran caminos estrechos. Por eso Cristo dijo, la senda es estrecha y angosto el camino. 1 metro, 1,5 metros como mucho, que había sido hecho a base de pisadas. Era más que un camino, un sendero. Un sendero que diferenciaba una tierra de otra tierra. Ahora hay vallas, ¿verdad? Ahora la gente ha inventado pues otras maneras de dividir las tierras. Pero en aquella época eran caminos, eran senderos donde cada uno pasaba por su sendero para sembrar su propia tierra. Y dice que ese camino, ¿cómo es? ¿Cómo es un camino? En primer lugar es duro. ¿Por qué? Porque por ahí pasan continuamente las personas. Jesús mismo en el capítulo 12 dice que pasaban todos por un camino y que los discípulos empezaron a comer espigas. Iban andando, iban cogiendo espigas, iban así con el grano. Fíjense si tenían hambre que se comían el grano así. Y algunos le dijeron, oye, tus discípulos, ¿qué están haciendo? Cogiendo espigas en el día de reposo. Esos caminos eran duros. Esos caminos eran secos. Esos caminos estaban pateados o pisoteados, como quieras decirle. Esos caminos estaban rígidos, estaban estancos. Allí caía la semilla y ¿qué ocurría? Dice aquí, los pájaros se la comían, ¿no? Los pájaros estaban esperando a que pasase el agricultor, el sembrador. ¿Para qué? Para abalanzarse sobre esos granos, porque no penetran en la tierra y se quedan por encima. El segundo tipo de tierra, ¿cuál es? El del versículo 5. Dice que otra parte, no toda, otra parte cayó en pedregales. Y los pedregales no se piensen que son montones de piedras, no. No es un montón de piedras. Pedregales es una piedra gigante, una placa de piedra que muchas veces estaba debajo de arena. Es decir, había una buena tierra, un poquito de buena tierra, pero justo debajo de esa buena tierra que había, una placa de piedra. El sembrador no tenía ni idea que había ahí esa placa de piedra. De hecho, si se fijan, dice que brota pronto. ¿Por qué? Porque no tiene raíz. La raíz no tiene para tirar para abajo, ¿y qué hace? Tira para arriba, ¿o no? Pero no tiene raíz. Y como no tiene raíz, en cuanto viene la meteorología, el sol abrasador, ¿qué ocurre? No tiene la raíz, no tiene suficiente nutriente, no tiene fuerza para chupar la humedad. De hecho, no hay humedad. Entonces dice que se seca. Hay una piedra debajo, una plancha de piedra. Sí, había tierra, había una poca tierra buena, pero debajo, piedra. Por eso dice que muere. ¿Sí? Porque no tiene profundidad de tierra, termina el versículo 5. Ese es el segundo tipo de terreno. Hay un tercer tipo de terreno. Versículo 7. Y parte cayó entre espinos o arbustos. Los arbustos es... ¿Esa tierra de quién es? De los arbustos. Aquí le llamamos la grama. La grama o mala hierba. Son hierbas que están ahí porque viven ahí. Ese es su territorio de la grama, de la hierba mala, de los espinos, de los arbustos. Ellos crecen sin que nadie los plante. Ellos crecen, brotan, ellos están ahí felices y contentos. Bueno, pues ya sabemos lo que es eso, ¿no? El grano, el trigo, no es de allí, no es autóctono. El trigo tiene que llegar al sembrador y sembrar allí. ¿Pero qué ocurre? Bueno, pues que comienza a germinar, sí. Hay tierra buena. Ah, sí, aquí puede crecer. Pero ¿qué pasa? Que esos arbustos crecen con la hierba y como que la acosan, la agobian. Tú no eres de aquí, tú no eres de aquí, ¿no? Sí. Le quitan el sustrato, le quitan los nutrientes, crecen más fuertes, más rápidos, lo agobian, lo ahogan, la palabra dice así, ¿no? Dice, los espinos crecieron y la ahogaron, crecen más que ella porque es su casa, es su tierra. ¿Qué haces tú? Aquí tú no puedes crecer, este no es tu sitio. Y la ahogan y termina muriendo. La ahogaron. Y por último, menos mal, que por lo menos el sembrador tuvo fruto de su trabajo. Dice, pero parte cayó en buena tierra y dio fruto, cual a 100, cual a 70 y cual a 30 por uno. Y aquí el Señor está haciendo una exageración. O una realidad. ¿Saben por qué? Porque las espigas no daban a 30, 60, 100 por uno. Yo tengo una espiga en mi despacho. He contado los granos, yo creo que son unos 18. Como mucho. Lo normal era una media de entre 7, 10, 12, 14 granos por espiga. Pero aquí está diciendo que va a haber 30, 60, 100. El Señor está diciendo,
hay que tener esperanza. Porque aunque en parte sean como un camino, caigan en el camino, en parte caiga en piedra y en parte caiga en espinos, habrá tierra que merezca la pena que sea sembrada, porque dará fruto en abundancia. Y ahora el Señor dice una palabra muy importante: el que tiene oídos para oír, oiga. Y yo les pregunto, ¿tienen oídos para oír? Han traído todos oídos, ¿no? Sí. En aquella época todos tenían oídos. No había, bueno, sordo alguno, ¿no? Pero todos los judíos tenían oídos para oír, sí. Pero no oían. Y aquí hay sordos. Aquí hay sordos. Escuchan la palabra y no entienden. Están escuchando, pero no oyen. Por eso Cristo dice, no todos vais a estar capacitados para escuchar esta palabra. No toda la tierra va a estar capacitada para recibir la semilla. ¿Es muy fácil de comprender la parábola? No, no es fácil comprenderla. Por eso Él habló por parábolas. Dice el versículo 14 y 15, de manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías que dijo, oiré, o de oído oiréis. ¿Ven? Con el oído, si aquí hay gente que me está escuchando con el oído, pero no van a entender. La semana pasada predicaron el Evangelio y hubo gente que oyó, pero no entendió. Hubo gente que sí entendió. Luego dice, han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos y oigan con los oídos. ¿Y cuál es el resultado cuando tú ves con los ojos y oyes con los oídos? Tu corazón entiende. Que no se trata de entender aquí, que aquí no, que aquí no. Que no se trata de entender aquí, que la salvación no es aquí, que el perdón de pecados no es aquí, que la redención no es aquí, que la vida eterna no es aquí. Es aquí. Con el corazón entiendan. Tú tienes que entender el Evangelio con tu corazón, porque si lo entiendes con tu mente, ¿qué es el Evangelio? Tu mente no sirve para nada. Pablo lo dijo en Romanos capítulo 12, ¿no? No os conforméis a este siglo, sino que tenéis que la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál es la verdadera voluntad de Dios, agradable y perfecta. El entendimiento tiene que ser cambiado y el entendimiento no cambia si tu corazón no cambia. Versículos 10 al 17, el Señor va a explicar algo muy importante. Del 10 al 17, el Señor va a explicar quién puede entender y quién no puede entender. Entonces, acercándose los discípulos, le preguntan, ¿pero por qué hablas en parábolas? ¿Por qué has cambiado tu manera de enseñar? ¿Por qué has cambiado tu metodología? Bueno, y Cristo responde, porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. A ellos les es dado, pero, a ellos no, y a vosotros sí. ¿Por qué? Porque ellos creían en Cristo y a ellos se les daría, porque al que tiene se le dará. Versículo 12. Porque a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más, pero al que no tiene, aún lo que tiene, le será quitado. En el pasaje paralelo, ¿saben que este pasaje del sembrador, esta parábola del sembrador, la podemos encontrar en Marcos, capítulo 4, y en Lucas 8? Y esta palabra dice, porque a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más, pero cualquiera que no tiene, aún lo que piensa que tiene, se le quitará. ¿Qué es esto? ¿Qué significa esto? Muy sencillo. Que habrá personas que escuchen la palabra de Dios, sí, pero que habrá 4 tipos de terrenos diferentes. De esos 4 tipos, 3 no entenderán. No podemos decir, bueno, que yo soy entre espinos. A mí es que me ahoga el mundo, me ahoga, pero yo sí que he brotado y yo tengo vida. No. Aquí la salvación se encuentra solo en un lugar, y es en la tierra donde la semilla cae, crece y da fruto. Recuerda, la clave del Evangelio, la clave de la salvación es dar fruto. Dar
fruto. Si no hay fruto, no. Ahí, San Juan capítulo 15. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. ¿Y qué dijo Jesús en ese pasaje? El pámpano que no lleva fruto, ¿mi Padre qué hace? Lo corta y lo echa al fuego. ¡Ah, la salvación se pierde! No se pierde la salvación. No se pierde la salvación, es un pámpano que no lleva fruto. Es una persona que está dentro de la iglesia, pero que no es iglesia. No lleva fruto. El Señor puso a sus siervos para dar fruto. ¿Y qué hace cuando alguno no da suficiente fruto? Ese pasaje dice que el Señor lo limpia y quita las cosas que no tienen que estar ahí para que den más fruto. Pero el que no da fruto, ¿qué es? Cortado. Aquí habrá algunos que tienen, y al que tiene dice que se le dará más. Qué curioso, al que tiene se le da más. ¿Qué más? Yo ya tengo la salvación, ¿y Dios qué más me puede dar? Así de cosas. ¿Cómo qué? Te va a dar crecimiento. Porque ahora tenemos la salvación, pero ahora yo tengo que madurar esa salvación. Ahora yo tengo que crecer en la vida cristiana. Y yo ahora tengo que salvar almas. Y yo tengo que vivir una vida en santificación. Porque si yo no vivo en santificación, yo no pertenezco al reino de Dios. Entonces Dios va a hacer en mí muchas otras cosas más. Por eso se nos dará más. Un creyente verdadero me va a responder bien esta pregunta. Cualquiera que tiene se le dará. ¿Qué se os da? Más. Cada día conozco más a Dios. Cada día comprendo más a Dios. Cada día amo más a Dios. Cada día comparto más a Dios. Cada día disfruto más a Dios. Cada día me deleito más en su palabra, más en oración, más. La vida cristiana es un increciendo, más. Hasta el pleno conocimiento, hasta el supremo llamamiento, hasta el final. Pero ¿qué ocurre con el que no? Al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. ¿Aún lo que tiene? Recuerden, el pasaje paralelo dice, aún lo que piensa que tiene. Hay algunos que piensan, bueno, yo por lo menos soy salvo. No doy fruto, pero soy salvo. No. Cuando tú llegues después de la muerte y tú digas, Señor, y Él te diga, no te conozco. Pero si soy salvo, si yo creía que tú habías muerto por mis pecados, pero tú hiciste mi voluntad. No, pero pues que yo era la oveja negra, pero que yo, es que soy débil, y es que no te has molestado en conocerme, yo no te conozco. Así dirá algunos, ¿no? Apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Pero maestro, ¿por qué? Porque tuve hambre y no me disteis de comer. Tuve sed, no me disteis de beber. Tuve frío, no me abrigasteis. Estuve enfermo, no me vinisteis a ver. Así. ¿Pero cuándo lo hicimos? Pero si no nos enteramos, anda que nos manda tu mensaje. No, cuando lo hicisteis, cuando lo haces por uno más pequeño, lo haces por mí. El Señor habla muy claramente. Y el Señor es sincero en esta cosa. No todos somos de Él. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en el reino de los cielos. Muchos llegarán en aquel día y le dirán, Señor, Señor, en tu nombre tal, en tu nombre cual, y en tu nombre pascual. Y el que les dirá, nunca os conocí. Apartaos de mí, hacedores de maldad. ¿Entienden? Aquí el Señor está diciendo muchos, dice a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más, pero habrá muchos que aún lo que tienen se le quitará. ¿Qué tienen? Tienen esperanza, ¿no? Ellos tienen esperanza de ir al cielo, aun viviendo en desobediencia a Dios, aun viviendo en rebeldía, no interesándose en su palabra, no orando, no leyendo la Biblia, haciendo de su vida lo que les da la gana. ¿Qué ocurre con ellos? Ellos incluso tienen la esperanza de ir al cielo. Sí, yo voy a ir al cielo. No, aquí dice la palabra que aun lo que piensan que tienen, o lo que tiene, aun lo que tiene les será quitado. Por eso hay que estar dentro. ¿Entienden? Hay que estar dentro del reino de Dios, no en la periferia, como en el bordecito. Yo me quedo por aquí, y cuando quiero estoy dentro y cuando quiero estoy fuera. No.
Es o dentro o fuera. Es muy sencillo. Por eso les hablo en parábolas, dice el Señor Jesucristo en el versículo 13. Para que viendo no vean y no entiendan. Muchas personas vienen aquí, escuchan la palabra y ¿qué ocurre? Nada. Nada, absolutamente nada. No hay ningún cambio. Una palabra que es vida en abundancia, una palabra que es verdad, una palabra que es espíritu, una palabra que es miel, una palabra que es lo que sale de la boca de Dios, una palabra que necesitamos para toda nuestra vida, es una palabra verdadera y genuina que no perece, que no se marchita y fácilmente la rechazamos. Bueno, pues vamos a entrar en la explicación de la parábola. ¿La explicamos la parábola para terminar? Porque bien, dice aquí Jesucristo, vosotros sois bienaventurados porque lo oís, lo veis, lo escucháis y lo entendéis. Pero habrá algunos que no. Y Jesús les va a explicar la parábola y Jesús nos quiere explicar la parábola a nosotros. ¿Saben por qué? Porque como he dicho al principio, aquí hay 4 tipos de terreno. Vamos a empezar. ¿Cómo responderá? ¿Cómo responderá la gente a la predicación del Evangelio? Porque ¿qué es esto? Bueno, pues vamos a comenzar explicando quién es el sembrador. Oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende. ¿Qué pasa? Pues que viene el malo y la arrebata. Vale, aquí antes de llegar a esto tenemos que entender una cosa. ¿Quién es el sembrador? Porque el sembrador salió a sembrar. No fulanito salió. El sembrador siembra, ¿no? ¿Quién es el sembrador? Cristo. Cristo. En este pasaje, en el versículo 37... el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. ¿Sí o no? ¿Está claro? ¿Quién es el sembrador? Cristo fue el primer sembrador. El primero. Y después hay más. ¿Quién es? Nosotros. ¿Por qué? Porque hay que entender qué es la semilla. ¿Qué es la semilla? Bueno, pues la semilla es la palabra del reino. Dice el versículo 19, cuando alguno oye la palabra del reino, pues la semilla ¿qué es? En Lucas 8:11, pasaje paralelo, Lucas 8:11, la semilla dice que es la palabra de Dios. ¿Quién es el sembrador? Cristo. ¿Qué es la semilla? La palabra de Dios. Digan conmigo, la palabra de Dios. La palabra de Dios es la semilla. Muy bien, Cristo es el sembrador y sale a sembrar. No echando de ver el terreno bueno, ni el terreno malo, ni el regular, sino que simplemente sale a sembrar. Igual que nosotros salimos a predicar el Evangelio y no decimos, este es un drogadicto perdido, a este no le predico, a este tiene cara de buena persona, a este le predico. ¿Ustedes predican así el Evangelio? ¿Sí o no? No. Tú no echas de ver a qué persona le predicas, el caso es que tú prediques. Aquí sale el sembrador a sembrar y se va a encontrar con 4 tipos de terreno. El primero, versículo 19, cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende. Ven, primera condición, oír. Oír la palabra de Dios, tienes que escuchar la palabra. ¿Están escuchando todos? Amén. Ven, pero hay algunos que no la entienden. Algunos no la entienden. ¿Por qué? Miren qué curioso, dice, porque viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Entonces podemos decir que el que oye la palabra y no la entiende es duro de corazón. No duro de mollera, es duro de corazón. Duro de corazón. Porque tiene el corazón pisoteado. ¿Se acuerdan ese camino cómo había sido? Pisoteado, ¿verdad? Pisoteado por las personas y tú has consentido que el mundo te pisotee y te haga duro. ¿Sabes las personas de antes? ¿Cómo son? Yo me acuerdo de mi padre, ¿no? Era duro de corazón. Era duro. Mi padre, me acuerdo cuando era niño, paría la gata y ¿qué hacía mi padre? Cogía los gatillos y los estampaba contra el suelo. Y yo decía, pero papá, esto luego se cagan y se mean, y no sé, ¿sí? Un hombre, claro, la vida te hace, ¿cómo? Oblando. ¿Qué ocurría con Timoteo? ¿Qué ocurría con Timoteo? Timoteo le habían cuidado su madre y su abuela. ¿Qué ocurrió? Era muy blandito. Era así, no vamos a decir afeminado, pero era así muy blandengue, muy mimado.
Por eso Pablo le tiene que decir, espabila, sé valiente, que Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de amor y de dominio propio. Espabila, Timoteo. No te avergüences del Evangelio, no te avergüences, sé valiente. Porque había sido criado así, el mundo su madre y su abuela lo habían hecho así, blandito. Y a personas como mi padre, como nuestros padres, el mundo los ha hecho duros de corazón. Y llegan personas a la iglesia a escuchar la palabra, ¿cómo? Con el corazón duro. Y no entienden, no les interesa. ¿Pero por qué ocurre esto? No ponen atención. ¿Tú estás poniendo atención a la predicación? Algunos no, por eso no obra la palabra de Dios. Están los pájaros esperando a que se tire la palabra y luego viene Satanás en forma de pájaro y cae, ¡pum!, se la lleva. Y ni te acuerdas de lo que han predicado. Yo creo que si alguna persona cuando salgan de aquí por la puerta le preguntamos de qué ha ido la palabra, alguno dirá, no me acuerdo. Como cuando te preguntan qué has comido hoy y tienes que mirar para arriba, ¿no? A ver qué has comido hoy. El diablo trabaja así. Puede tener preocupación, indiferencia, descuido. No quiere tener nada que ver, no quiere implicarse mucho dentro de la iglesia. Bueno, yo vengo aquí, pero que no me pidan mucho. Hay personas así que vienen con el corazón duro. Ay, yo no quiero que me quiten mi discoteca, no quiero que me quiten mi baile, no quiero que me quiten mi tabaco, mis juegos, no quiero que me quiten mi tiempo, no quiero que me quiten mi novia, mi novio, no quiero que me quiten nada de lo mío. Yo vengo, pero no me exijas. Entonces tú tienes el corazón duro. La palabra sí, escucharás, pero no obrará en tu corazón. Recuerda, estamos hablando de corazones. Y aquí hay un corazón duro, que no permea la semilla de Dios, y por eso la semilla no hace su obra. Está el corazón duro. No se arrepienten, no conocen el arrepentimiento, no conocen la tristeza por el pecado. ¿Tú cuando pecas te entristeces? ¿Tú cuando pecas te entristeces? ¿Te quebrantas? Algunos no. Algunos pecan y dicen, bueno, otro más para la saca. Entonces no has entendido nada. ¿No has entendido que Jesucristo murió por tus pecados? Pues no pasa nada, perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde. Es que hay algunos que le quitan la interrogación. A Romanos capítulo 6, versículo 1. Le quitan la interrogación. Pablo dice, ¿perseveraremos en el pecado? No, pero algunos dicen, ¿perseveraremos en el pecado? No quieren cambiar, quieren seguir siendo el mismo camino. Quieren seguir siendo su mismo camino. Qué curioso que dice que viene Satanás, dice, ¿no? ¿Dice eso? Dice, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Sí, cayó en el corazón, escuchó, cayó. Pero ¿qué pasa? Que enseguida se olvida. Satanás no quiere. Miren lo que dice 2 de Corintios, capítulo 4. Busquen conmigo, que no hemos buscado casi nada en la Biblia. Dejamos el marcapáginas aquí, que vamos a volver en un periquete. 2 de Corintios, capítulo 4. 2 de Corintios, capítulo 4. 3 y 4. No hace falta que pase mucho tiempo entre la predicación para que Satanás se lo lleve. 5 minutos y desapareció. De 2 de Corintios, capítulo 4, versículos 3 y 4. Pero si lean conmigo, por favor. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. ¡Wow! Lo que dice aquí, ¿te has dado cuenta? Pero si nuestro evangelio, si la buena noticia del perdón de los pecados según las riquezas de su gracia, si la buena noticia de que todos los pecados están perdonados, eso es el evangelio, está aún encubierto, está tapado, entre los que se pierden está tapado, está encubierto. Hay algunos que se van a perder, aún escuchando el evangelio. ¿Escuchas esto? Algunos escuchando el evangelio se van a perder. En los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo. ¿Entiendes lo que está haciendo Satanás? Te está cegando. Satanás viene y arrebata lo que a ti te puede dar la vida. Satanás te lo arrebata para que sigas en muerte. Nosotros estábamos muertos en delitos y pecados, Efesios capítulo 1, Efesios 2, 1, ¿no? Mas nosotros estábamos muertos en delitos y pecados.
Cristo viene a darnos vida y vida en abundancia. Pero ¿qué ocurre? Que cuando el Evangelio está siendo predicado, hay gente que endurece su corazón y Satanás no pierde el tiempo. Y cuando te ve descuidado, que dice, esto para mí, esto no te hace falta a ti, esto tampoco, esto no te viene bien, te va a separar. ¿Entienden lo que hace Satanás? Y cuando tú quieres prestar atención, espera a ver qué dice el pastor, a ver, y Satanás te dice, mira para mí, estoy aquí. Un mensaje al móvil, mira el móvil, mira, un mensaje está me llegado. Él está cegando tu entendimiento para que no te resplandezca la luz del Evangelio. Satanás es lo único que puede hacer. Pero miren cómo lo llama aquí. El Dios de este siglo. El Dios de este siglo. El príncipe de la potestad del aire. El príncipe de este mundo. Cuidado con Satanás, porque él sigue haciendo de las suyas. Él te presentará algunos falsos maestros. Hay muchos falsos maestros enviados por Satanás que enseñan cosas que no son evangelio, que enseñan que la salvación se pierde, que enseñan que no pasa nada si tú cometes pecado, no pasa nada, venga, comamos y vivamos que mañana moriremos. O sea, comamos y bebamos que mañana moriremos. Muchas falsas doctrinas han salido por todo el mundo y el Señor le advirtió, cuidado que vendrán muchos vestidos como corderos, pero por dentro son lobos rapaces. Es el diablo disfrazado con traje y corbata. Satanás vendrá con orgullo. A mí esto ya me lo sé, otra vez lo mismo, esto ya me lo sé, esto no me hace falta, ¿entiende? Satanás lo arrebata. Mete orgullo, mete duda, arrebata a través del prejuicio, arrebata a través de la duda, arrebata a través de la obstinación, a través del amor al pecado. Cuando no quieres dejar esos pecados que te atenazan, ¿quién está trabajando en ti? Desde luego el Espíritu Santo no. Porque cuando el Espíritu Santo obra en nosotros, nos convence de pecado y nosotros nos queremos deshacer de ese pecado, porque nos duele. Como cuando tú a tu cuerpo le metes carne podrida, ¿qué te dice tu cuerpo? No puedo, lo escupes y lo vomitas, ¿no? Pero hay algunos que tragan el pecado como si fuera vianda, como si fuera un chuletón de ternera rubia de Finlandia. Y te tragas tu pecado y te deleitas en tu pecado. Ay, no está obrando el Espíritu Santo. Hay muchos así. El segundo punto, el segundo terreno. Volvemos a Mateo 13, por favor. El primero hemos visto que es un corazón duro. Que cae la palabra en su corazón, pero el diablo, como es un corazón que está endurecido, no le importa lo que se está predicando, no le importa, no le interesa. No es conmigo. El diablo te lo quita para que no tenga vida. El segundo terreno dice así. Versículo 20. Y el que fue sembrado en pedregales. Este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo. Mira, ven, el primero oye la palabra, no la entiende y como no la entiende, no se molesta en estudiar un poco y decir, oye, ¿qué quería decir la palabra? Sino que dice, no sé si sería interesante o qué. El diablo viene, la arrebata y no hace su función. El segundo dice que también oye la palabra y al momento la recibe con gozo. Pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropiezan. Bueno, aquí está hablando de un solo pedregoso. Recuerden, una placa de piedra que está debajo de un poquito de tierra. Placa de piedra, poco de arena. La semilla cae, la semilla germina, empieza a crecer, echa raíz, pero como no hay donde tirar, ¿qué hace? Crece para arriba. Y esos serían los cristianos esponja. No, esponja no. Nube de algodón. ¿Cómo se llama? ¿El algodón dulce? ¿O el algodón de azúcar? Esos son los cristianos. Sí, pomposos, ¿no? Pomposos, pero tú has cogido el algodón de azúcar, hace... Si tú la pruebas, ¿no? Está hinchado. Bueno, hay algunos cristianos que parece que crecen y dicen, wow, este sí ha recibido la salvación, este sí, mira cómo ora, mira cómo lee la Biblia, mira, qué lágrimas, cómo llora cuando ora. Oh, qué bendición. Pero a los 3 meses ya no está. A los 3 meses, uy, ¿las lágrimas dónde están? Eran lágrimas de cocodrilo. Me dicen así, ¿no? ¿Saben que los cocodrilos lloran? ¿Por qué llora el cocodrilo? Pobrecito, que me he comido un pez, ¿no? No llora por la suciedad del fango, del pantano donde está. Tiene que limpiar sus ojos y por eso llora. No es que esté triste, está limpiando sus ojos. Por eso dice que cuando alguien llora sin tristeza son lágrimas de cocodrilo.
Algunos en las congregaciones echan esas lágrimas de cocodrilo. Pero luego nada. Debajo hay piedra. Se ahogan enseguida. ¿Cuándo se ahogan? Dice que cuando viene dos cosas. Por un lado, aflicción. Y por otro lado, persecución. O tribulación, misma palabra. Por un lado, aflicción. Aflicción quiere decir presión. Por un lado te van a presionar. Te va a decir tu familia, ¿dónde está metido? ¿Una iglesia? ¿Iglesia bautista de qué? ¿Allí? ¿Por qué está allí? Allí no vayas. Eso es una secta. Bueno, aquello, lleno de hipócritas. Cuidado, ay, te sacan los cuartos, ¿eh? A ver si te van a engañar, ¿eh? A ver si te van a engañar. Madre mía. Pero vas allí tú. Allí está fulanito, menganita. ¿Eso qué es? Presión. Aflicción. Cristo mismo lo dijo, los enemigos del hombre serán los de su casa. No será tu vecino, serán los de tu misma casa, parentela. Cristo lo dijo, ¿no? Esa es la manera, la presión. Segunda de Timoteo, capítulo 3:12. También todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Hay algunos cristianos que vienen a la iglesia que se piensan que esto es guay. Ser cristiano está bien, está chulo, ¿no? Ahora no sé qué cantante famoso se ha hecho cristiano. No me deleitan, ¿no? Como uno que cantaba reggaetón o algo así, muy conocido. No me acuerdo de su nombre, da igual. Muchos quieren ser cristianos. ¿Por qué? Es que hay que ser cristiano. Bueno, aquí en España no está de moda ser cristiano. Vale. Pero hay personas que vienen a la iglesia no sé qué. Algunos vienen a buscar novia. Otras vienen a buscar novio, otros vienen a buscar trabajo, otros vienen a buscar salud, es que quiero que oren por mi salud, otros vienen a buscar... ¿Tú por qué vienes a este lugar? Tienes que venir por Cristo, por lo que Cristo puede hacer por ti. Y no es darte trabajo, y no es curarte salud física, no es buscarte un novio o una novia. Cristo quiere darte vida eterna. Pero, ¿has considerado el coste? El Señor dijo, cualquiera que quiere construir una torre, primero se para y considera lo que va a costar. O cualquiera que va a resistir a un ejército, considera cuántos soldados tiene y si puede combatir con los que vienen. Y si ve que son muchos los que vienen, rápido hace una carta de paz y pone condiciones. No te vas a poner a pelear como un loco. Bueno, pues, ¿has considerado el coste de ser cristiano? Vendrá aflicción y persecución y tribulación. Cristo lo dijo, el mundo os aborrecerá. El mundo, cuando tú digas, yo soy cristiano, ¿qué te van a hacer? Bien, bravo, machote. ¿No? Sí, no. El mundo te va a atacar. ¿Qué, cristiano? ¿De qué? ¿Ahora qué? ¿Te has cambiado la chaqueta? ¿Eres otra cosa? Así. Y te van a agobiar, te va a venir aflicción. Tu marido, tus hijos, tu esposa, quien sea, todo el mundo que no esté con Cristo va a estar en contra de Cristo y va a estar en contra de ti. Pero ¿qué pasa? Que hay algunos que no están preparados. Dice que le recibieron ¿cómo? Con gozo. Oh, qué palabra más bonita. Yo algunas veces cuando ponemos en el seminario la crucifixión de Cristo, me temo una cosa. Que la gente se deje llevar por la emoción de ver a un hombre morir. Porque a todos nos da pena, ¿no? Como Cristo sufre la cruz. Y muchas mujeres lloran. Pero luego están comiendo. Hablando así, una cosa, otra. ¿Dónde se quedó? Ahí estaban con pena y se les explica el Evangelio. Cristo murió por eso, Cristo lo hizo por todos nosotros para el perdón de tus pecados. Y tú dices, qué bien, qué bien. Pero con gozo un tiempo. Luego viene un poquito de prueba, de aflicción, de persecución. Y tú que dices, uy, esto no me interesa. Esto es mucho lío, no. Viene tu marido y te dice, ya, no vayas allí más, no te quiero. No sé qué. Ay, vale, cariño, me quedo aquí contigo. Sí. Claro. Dice que no tienen raíz. Han crecido mucho, se les ve, mira qué buen cristiano, mira qué grande, mira. Incluso resalta por encima de algunos. Yo quiero servir, sí, ¿no? ¿Qué tengo que hacer? Pero has hecho raíz. Primero echa raíz. Agárrate, afírmate. Antes de servir en nuestra iglesia, tienes que estar por lo menos un año viniendo todos los días.
Todos los días, no de lunes a domingo, sino miércoles, domingo, oración, tal. ¿Para qué? Para que eches raíces. Para que eches raíces. Y cuando estás enraizado, ¿qué ocurre? Pues que tú ya estás preparado para empezar a dar fruto y hacer cosas. En el momento, si no echas raíces, en el momento que venga una prueba, porque la has recibido como no se debe recibir. Aparentemente. Es apariencia. Y hay muchos cristianos de apariencia. Parecen una cosa, pero en el momento que se someten a prueba, ¿qué ocurre? ¡Puf! Como el algodón de azúcar. Pero ¿es buena la prueba o no es buena la prueba? Mira, las pruebas, las aflicciones hacen dos cosas. Al falso creyente lo matan. Se va. Y eso es bueno. La palabra nos enseña, dice, salieron de nosotros porque no eran de nosotros, para que se manifieste que no eran de nosotros, estaban entre nosotros, pero se fueron. ¿Por qué? Pues porque no eran de nosotros, tan claro como eso. Al que no es, Dios lo prueba para que salga, se vaya, para que se manifieste que no era. Y le haces un favor, él sabe que no es. Todavía tiene oportunidad de buscar a Cristo de verdad, no de forma aparente. En segundo lugar, ¿qué hace la aflicción y la persecución en el creyente? Lo hace más fuerte. Lo hace más fuerte. Por eso pidamos al Señor que nos atribule, que nos persigan y que nos aflijan para hacernos más fuertes. Yo pido al Señor que a esta iglesia la atribule, que nos atribule, que no nos deje tranquilos aquí escuchando, qué bien que predica el pastor. No, que nos atribule, que nos metan en presión, para que se vea los que son y los que no son, para que se manifieste. ¿Entienden? Eso es útil en todas las iglesias. ¿Cuándo se predicó más el Evangelio? En Hechos 8, cuando la iglesia sufrió gran tribulación en Israel, en Jerusalén. Dice que hubo persecución en los cristianos, y los cristianos, ¿qué ocurrió? Que se dispersaron por todas las ciudades, y donde iban predicaban el Evangelio. Cuando hay aflicción y tribulación, el Evangelio se predica. Cuando no pasa nada, no pasa nada. Es como un cementerio. ¿Dónde no pasa nada? En el cementerio no pasa nunca nada. De vez en cuando viene alguno nuevo, pero no pasa nada. Tú vas allí, ¿cómo le llaman? El Campo Santo. Una iglesia que no es atribulada es una iglesia muerta. ¿Entienden, hermanos? Dice que tropiezan, caen. Tenemos que tener cuidado, no seamos de estos. Falta el tercer terreno, ¿no? Tercer terreno, versículo 22. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra nuevamente. Oye. Miren, todos oyen. Todos tienen orejas. Todos oyen la palabra. Pero el afán de este siglo, el engaño de las riquezas, ahogan la palabra y la hace infructuosa. Este fue el que fue sembrado entre espinos. ¿Qué ocurre con los espinos? ¿Se acuerdan? Crecen por un lado, crecen por otro. Hay personas que vemos en la iglesia, han venido a la iglesia, han escuchado la palabra. ¡Ay, sí, el Evangelio, me encanta! ¡Ay, qué bien que estoy con vosotros! No sé qué. ¡Ay, bien! Todo bien, ¿no? Pero luego, es que este domingo no puedo ir, que tengo un trabajo. Es que este domingo no voy, que voy con la familia. Es que este domingo no voy porque tengo que trabajar otra vez. Es que me han dicho que eche horas y no puedo decir que no. Es que ahora me ha salido un trabajo de interna y ahora me voy y ahora ya no vengo. ¿Y qué ocurre? ¿Tú piensas que eso es casualidad? ¿Eso es casualidad? No es casualidad. Los espinos no estaban ahí por casualidad. Recuerden, los espinos, esa era su tierra. Por eso nosotros tenemos que tener cuidado. ¿Saben por qué? Porque estamos rodeados de espinos. El mundo es un mundo maldito. ¿Qué dijo el Señor? ¿Qué dijo Dios a Adán cuando comieron del fruto? Maldita será la tierra por tu causa. Te criará espinos. El mundo está lleno de espinos. Entonces nosotros no nos podemos mezclar con el mundo. La palabra nos dice así, no améis al mundo, porque el que ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Entonces tú no puedes ser un cristiano que ames al mundo. ¿Por qué? Que te guste la moda del mundo, que te guste la corriente del mundo, que te guste mezclarte con el mundo. No, si tú qué eres ahora, si eres diferente, eres una nueva criatura, nuevo. ¿Tú sabes lo que es algo nuevo?
Es nuevo, totalmente diferente. Pero aquí aparecen estas cosas, ¿no? Dicen, el afán de este siglo. Los afanes de la vida, ¿no? La familia, no, hoy tus hijos, hoy tus hijas, tu marido, tu esposa, siempre va a haber alguien que te quiera apartar del Señor. Siempre va a haber alguien que te quiera apartar del Señor. Los afanes de este siglo. Yo es que me quiero ir para acá, me quiero ir para allá, y ahora tengo que trabajar y trabajar y trabajar. Y yo conozco a algunos que escucharon la palabra y ya no vuelven porque están trabajando. ¿Han entendido algo? ¿Ellos? No, ustedes sí. ¿Han entendido ellos algo? No han comprendido que esta era la perla de gran precio. No han comprendido que en este campo había un tesoro escondido. Y ellos están buscando el tesoro en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan. No os hagáis tesoro en la tierra, en el cielo. Pero si tu pensamiento está en el mundo, tu corazón no es de Dios. Cristo dijo, no podéis servir a dos señores. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Si tú vas a trabajar antes que a la iglesia, es porque no amas a Dios. Literal, así, tan sencillo como eso. Tú eres el tercer terreno, los espinos te ahogan, el mundo te ahoga, las deudas te ahogan, los afanes de la vida, los afanes del mundo y las riquezas. Primera de Corintios 6, 7, os voy a leer. Primera de Timoteo 6, versículo 7 en adelante. Dice, porque nada hemos traído a este mundo, nada. ¿Tú viniste con algo debajo del brazo? Nada. Y nada podremos sacar. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo. Los que se quieren enriquecer caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, codiciando algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados por muchos dolores. Mas tú, hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia y la mansedumbre. ¿Entienden? Sí, el mundo era antes deleitoso, el mundo era atractivo, el mundo nos mostraba sus afectos, su amor, pero ahora no podemos amarle porque él es dañino. ¿Entienden? Por eso los espinos a muchas personas las ahogan y no dan fruto. ¿Son cristianos? No. No dan fruto. Aman el mundo. Están entre los espinos y no dan fruto. Pero por último llega la buena tierra. Versículo 23, mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye, nuevamente el que oye, pero miren lo que acompaña, entiende. El que oye y entiende la palabra. El que oye y entiende la palabra de Dios. El que oye y la recibe en su corazón y la recibe con gozo y la guarda y la atesora y la hace, la pone por obra. Este es el correcto. Esta es la tierra correcta, la perfecta. Y cuando uno oye la palabra y la entiende, da fruto y produce a 100, a 70 y a 100 por uno. ¿Qué es el fruto? Hay mucho fruto, ¿no? Hay mucha clase de fruto. Gálatas 5, 22 y 23, mas los frutos del Espíritu son, fruto, dice fruto, no frutos. El fruto del Espíritu, ¿qué es? Amor, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Así dice Gálatas, ¿no? 22, 23. Gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Eso es fruto del Espíritu. ¿Qué tiene que salir de ti? Pues bueno, pues cada vez de ti tiene que salir más amor, más gozo, más paz, más paciencia, más benignidad, más bondad, más fe, más mansedumbre, más templanza. Esto día tras día se tiene que ver en tu vida, como los árboles. Cristo dijo, de suyo lleva fruto el árbol, ¿no? Cada árbol lleva su propio fruto, pero el árbol malo da malos frutos y el árbol bueno da frutos buenos. El malo que da, malos, y el bueno, buenos. Esos son los frutos. Y yo te pregunto, ¿estás dando fruto? Porque hay que dar fruto. Recuerden, en San Juan 15, el pámpano que no da fruto, Dios lo corta y lo echa fuera.
No que pierdas la salvación, es que a lo mejor tú eres de esos que piensas que has nacido, que has germinado, pero debajo de ti hay una piedra, no tienes raíz, y cuando venga el sol de la aflicción y de la prueba, te va a tirar y vas a morir. Vas a comprender que no tienes la salvación verdadera. Romanos 6:22, mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Una persona que ha entendido el Evangelio, una buena tierra, se santifica. El que es inmundo, sea inmundo todavía. El que es justo, practique la justicia. ¿Y nosotros qué tenemos que hacer? Santificarnos cada día. Tenemos que buscar la santidad, sin la cual nadie puede ver a Dios, sin la cual en tu vida tiene que ser cada día más santo. ¿Entienden eso? ¿Qué significa? ¿Que me van a poner un altar? ¿Y me tengo que buscar a ver qué santo soy? Porque ya tenemos el santo de los camareros, que es Santa Marta, el santo de los conductores, que es San Cristóbal, el santo de los agricultores, que es San Isidro. Yo voy a ser el santo de... no sé. ¡No! ¿Somos santos? Sí, para Dios tú eres santo. ¿Estoy santificado? No, porque estoy en un proceso de santificación. Eso me enseña Romanos capítulo 6. Yo soy santo para Dios, yo ya no tengo pecados para Dios, pero ahora mi vida en la carne, yo tengo un proceso de santificación. ¿Qué significa esto? Que yo cada día tengo que tener menos pecados, no más, menos, cada día menos. ¿Se acuerdan la mujer cuando iba a ser apedreada, la que habían cogido en adulterio? Cristo dijo, el que esté libre de pecado tire la primera piedra. Y desde los más viejos, empezando por los más viejos hasta los más jóvenes, todos tiraron la piedra al suelo. ¿Por qué empezaron los viejos? Porque tenían más pecados y eran más conscientes de su pecado. Y los jóvenes después también. Cuantos más años tenemos, no solo tenemos más arrugas, también tenemos más pecados. Nos volvemos expertos en pecar. Cuando mentimos, ni nos ponemos colorados, ni pestañeamos. Cuando cometemos adulterio, nuestra mujer ni se entera. No se nos nota nada, seguimos como un muñeco, sin sentimientos. Cuando cometemos robo, ni nos tiembla la mano, el corazón ni palpita. Fríos calculadores. Cometemos pecados con premeditación y alevosía. Así no, una persona mayor te puede engañar como quiera. Y es experto en mentir. Pero el cristiano tiene que ser más santo cada día. ¿O no? Sí. Romanos 1:13. Pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado, para tener también entre vosotros algún fruto como entre los demás gentiles. ¿Qué está aquí diciendo de fruto? Salvar almas. Salvar almas es un fruto. Aquí Pablo está diciendo, yo quiero algún fruto entre vosotros. Es decir, algún alma quiero ganar para Cristo. Entonces los frutos, ¿qué son? El fruto del Espíritu, lo que tiene que salir de tu espíritu. El fruto es la santificación de tu vida y el fruto es salvar almas. Eso se tiene que manifestar en ti. Una vez que has venido a Cristo, ¿uno empieza a dar fruto enseguida? No. Tú plantas un arbolito y enseguida no empieza a dar fruto. Con paciencia hay que regarlo, mimarlo, cuidado, recibe el sol, recibe la lluvia, recibe los cuidados necesarios para que vaya creciendo y después ¿qué sale? El fruto. Pues para eso estamos aquí en la iglesia, para recibir el sol, que es la palabra de Dios, para recibir la lluvia, también en la palabra de Dios, para recibir el amor de los hermanos, para recibir lo que recibimos aquí, los cuidados intensivos en ocasiones, para que crezcamos y después dar fruto. Pero ¿qué ocurre si pasan los años y de ti no hay fruto? ¿Has pensado en eso? Si no hay fruto, puede ser que no haya vida. ¿Estas plantas están vivas o están muertas? ¿Están muertas? No. Así. Están muertas. Aquí hay algunos capullos que nunca florecen. ¿Por qué? Este está siempre así. Está a punto de abrir, pero nunca abre. Está muerto. Algunos cristianos son así, aparentemente están aquí, adornan, se sientan en una silla, se les ve bonitos. No hay fragancia,
No hay fragancia. Miren, la planta no se queja, no sufre, no crece, no madura. Miren, ni se marchita. Es artificial, como algún cristianismo, como algún cristiano artificial. ¿Sí o no? ¿Sí? Esa es la conclusión. La conclusión es ya terminamos, ya me he ido de hora. El verdadero creyente dará fruto. El creyente falso no dará fruto. Todos estarán en el reino, sí, querrán formar parte del reino, pero unos estarán excluidos y otros estarán dentro. Unos trabajarán en la iglesia, se esforzarán, sacrificarán, darán todo por Cristo. Otros no harán nada, simplemente estarán ahí sentados, adornados, sin dar olor, sin hacer nada. Bueno, mientras no den problemas, no hace falta darles cuidado, todo parece bien, todo perfecto, pero no tiene por qué ser así. Aprendemos 2 lecciones. Primera lección, examina tu vida. ¿Has apuntado? Primera lección de hoy, examina tu vida. Probaos a vosotros mismos, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Si estáis en la fe, probaos si sois de Cristo. Hay que probarse. ¿Cómo me puedo probar yo? Mira, aquí. Cuando tú lees la Biblia, ¿qué te refleja la Biblia? ¿Que lo haces bien o que lo haces mal? Esto es como un espejo, donde tú ves tu alma. Ah, mira, yo soy así, yo soy así, yo soy así, yo soy así. Oh, yo no soy así, yo no soy así, yo no soy así. Examínate a ti mismo, pruébate. Mira los diferentes 4 tipos de campo. El duro de corazón, el afligido. Cuando viene la aflicción, se va. El que no quiere complicaciones. El otro, el que está más afanado en el mundo que en la iglesia. El que viene, el que está más pendiente de su trabajo, de su nómina, de a ver cuándo le llega para ir a gastárselo, que en sacrificar para la iglesia. Y por último, la buena tierra, la que da fruto, la que crece y persevera. Segunda lección. No importa el talento del que siembra. ¿Entienden? No importa el talento del que siembra. No hace falta ser un gran predicador para salvar almas. No hace falta tener mucho conocimiento para salvar almas. Porque no depende del que siembra. Depende del terreno que recibe la semilla. ¿Entienden? No depende del talento del sembrador. Depende del terreno donde cae la semilla. Prediquen la palabra a todos. A todos. En todo tiempo, fuera de tiempo. Mete como el sembrador tu mano en la saca de la palabra de Dios y esparce la preciosa semilla. No hagas distinción. Este es esto, este es terreno, este es piedra, este es... No. Siembra la preciosa semilla. Deja que Dios obre en cada uno de los corazones. Algunos escucharán y ¿qué te dirán? La quiero. Corazón duro. Otros que te dirán, ¡ay, sí, me interesa, qué bonito, oh, qué alegría! Y luego desaparecerá. Otros te dirán, ¡ah, sí, ya voy a ir todos los días a la iglesia! Y no vendrá nunca, porque tiene que trabajar. Y otro vendrá y se quedará. Crecerá y dará fruto. Y cuando muera, escuchará la voz de Dios diciéndole, ven, bendito de mi Padre. Espero que seamos todos. Vamos a terminar y orar. Vamos a terminar. Señor Padre que vives y reinas, te damos gracias por tu palabra y te damos gracias por nuevamente abrirnos la sabiduría que hay en ella. Nuevamente hablando por parábolas, pero a nosotros claramente nos has enseñado cómo ha comenzado el reino de Dios en esta tierra. Nuestro Señor Jesucristo, como ese labrador, como ese sembrador amoroso, lo dio todo, dio toda su vida derramándola en la cruz, trayendo la preciosa semilla del Evangelio a todo el mundo, aunque no todo el mundo lo recibirá. Algunos la desecharán y será comida y pisoteada,
otros la recibirán con gozo, pero después no la estimarán. Habrá incluso algunos que crecerán pareciendo que están en el mismo camino, en la misma esencia, pero los espinos la ahogarán, los afanes, los quehaceres, las riquezas, la vanagloria de esta vida, Señor, ahogarán esa vida. Pero sí habrá una buena tierra. Aquí hay testimonio de ello, Señor. Algunos hemos recibido esa semilla como lo que es un tesoro, y no por nuestros medios, sino que de suyo lleva fruto la tierra. Hemos crecido, estamos creciendo, Señor, todavía. Algunos vamos un poco torcidos. Pero, Señor, tú sigues obrando nuestras vidas. Porque hubo un alma que sembró y hubo un alma que regó. Pero tú das el crecimiento, Señor. Ayuda a que esta iglesia crezca y crezca y crezca. Crezcamos y demos fruto a 30, 60, a 100 por uno. Porque también es cierto, Padre Dios, que no todos daremos el mismo fruto, pero todos debemos dar fruto. Y es cierto que durante toda nuestra vida no daremos mucho fruto. Habrá buenas temporadas y malas temporadas. Habrá una mejor cosecha y una peor cosecha. Pero siempre tiene que haber fruto. Ayúdanos, Señor, a que seamos de esos. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Muchas gracias. Vamos a cantar una alabanza para terminar.